ruego, Señor, que tú abras el entendimiento de tu iglesia, que tú abras los oídos, Señor, y el corazón de mis hermanos para que puedan entender, escuchar y recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El hermano que ha levantado oración en esta mañana, él no lo sabía, pero estaba orando por lo que yo voy a predicar en esta mañana. Y esta palabra se encuentra en Santiago 1, capítulo 19, versículo 19, perdón, y se titula Hacedores de la palabra. Y empieza así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y toda mujer también, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra en justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Que Dios bendiga su palabra. Era una vieja muy grande, hace nada tenía 20 años, ya voy a cumplir 53 y ya necesito gafas. Pasa muy rápido, ¿eh? Cuando menos te lo crees. Yo venía pegando saltos con 20 años a esta iglesia y creía que no iba a hacer mayor, pero pasa todo muy rápido, ¿eh? Primer punto, sed hacedores. Si veis aquí, el apóstol Santiago habla en plural. No dice hacer, sino sed hacedores. Es decir, sistemáticamente continúa haciendo y obrando consecuentemente con la palabra de Dios. A continuación, Santiago nos dice a todos, haced lo que ella dice. La fe cristiana siempre es activa y se encuentra en marcado contraste con otras religiones que practican la meditación y una inactividad generalizada. En una de sus epístolas, Juan habla del deber del cristiano de permanecer activo, y así lo dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con acciones y de verdad. Primera de Juan 3:18. La verdad que el apóstol Santiago, que era un medio hermano de Jesús, yo no sé si se encontraría cuando sus propios hermanos, ¿verdad?, le decían a Jesús: alguien que se quiere dar a conocer no se queda aquí, sino que se da a conocer a los demás. Y Jesús tuvo que decirle: mi hora aún no ha llegado. Dice también un poco más adelante que no pudo hacer allí más milagros, porque ni aún sus propios hermanos creían en él. La verdad que el apóstol Santiago nos está diciendo que debemos de ser hacedores. Como cristianos, ¿verdad?, casi todos conocemos las Escrituras, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que no conozca las Escrituras, que nunca haya leído la Biblia? ¿Hay aquí alguien que no sepa cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Hay aquí alguien que no conozca los estatutos, los consejos de Dios para tu vida o la mía? Yo creo que casi todos conocemos lo que Dios nos está pidiendo a cada uno, ¿verdad? Y partimos de la base que hay cosas de la Escritura y hay cosas de los mandamientos que sin Él es imposible cumplir. Y hay otras en las cuales muchas veces no queremos cumplir, ¿cierto? Porque el Señor a todos nos habla de una misma manera. No hay una palabra de Dios para cada uno distinta, ¿verdad? A todos nos habla de una misma manera.
y a cada uno nos está diciendo que seamos hacedores de esa palabra. Y partimos de la base que necesitamos, como cantábamos, que Él sea el centro de nuestra vida. Pero para que Él sea el centro de nuestra vida, nosotros nos tenemos que echar a un lado. El apóstol Pablo decía, cada día muero. Él necesitaba cada día morir a sus condiciones, a su forma de pensar, a su forma de hacer las cosas, cómo Él lo haría, cómo Él no lo haría, para poder hacer la voluntad de Dios. Y nosotros cada vez que Dios nos está diciendo a esto y a aquello, tenemos que decir, hágase tu voluntad, Señor. Porque si queremos hacer y seguir haciendo nuestra voluntad, no vamos a hacer la voluntad de Dios y no vamos a poder cumplir con esta palabra. Sed hacedores. Él nos dice, si os viene bien, si os parece, sed hacedores de la palabra. Pero vamos, si vosotros lo veis bien, si hoy habéis levantado con buen pie, podéis hacerlo, mañana no. El Señor quiere que seamos hacedores de esa palabra cada día. Y partimos de la base, como he dicho anteriormente, de que necesitamos al Señor. Sin Él, como dice la Escritura, nada podemos hacer sino pecar y pecar. Partimos de la base que necesitamos mirar al Señor cada día y decir, Señor, yo esto no puedo hacerlo en mis fuerzas, pero si tú me das de tu gracia puedo hacerlo. El Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando hay algo que no podemos hacer y sabemos que tenemos que hacerlo, a veces nos va a costar trabajo, pero si confiamos en Él, vamos a poder hacerlo porque las Escrituras no mienten. Y las Escrituras dicen en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Él nos fortalece y le damos el lugar a Cristo para poder hacerlo, vamos a poder poner en práctica su palabra. Pero ahí consiste en que cada mañana, cuando nos levantamos, ¿verdad? Y oramos el Padre Nuestro, que podamos decir cada mañana, Señor, hágase tu voluntad. Si no decimos hágase tu voluntad, vamos a hacer la nuestra. Si no ponemos y miramos al Señor primero, no vamos a poder hacer lo que Él nos está pidiendo a cada uno. Segundo punto, dice que no seamos solamente oidores. En la carta de los Hebreos, el autor coge dos palabras y la une. Una es oír y otra es desobediencia. Y dice, debemos prestar una atención más diligente por consecuente a lo que hemos oído para que no nos deslicemos. Toda violación y desobediencia recibió el justo castigo. Quiere decir que cuando solamente nos hacemos oidores, nos estamos haciendo desobedientes. ¿Cuántas veces hemos escuchado, el que oye y obedece hace lo que le parece? Pero tendría que ser lo contrario, ¿no? El que oye y obedece hace lo correcto, ¿no? Hay otros que dicen, por un oído me entra y por otro me sale. ¿Qué hacemos con la palabra que escuchamos cada domingo? ¿Qué hacemos con la palabra que leemos cada día? ¿La retenemos en nuestro corazón? ¿Le pedimos al Señor que nos ayude a ponerla en práctica? ¿O hacemos todo lo contrario? Por un oído nos entra, por un ojo nos entra, por otro se nos olvida. En Proverbios 4:20 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y tenemos que decirle al Señor cada día, Señor, ayúdame a inclinar tu oído a tu palabra y a no escuchar tanto mi mente, mis pensamientos, y a poder realmente escucharte más a ti y menos a mí, Señor. El tercer punto habla del espejo. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. A veces
nos miramos, ¿verdad?, en el espejo por la mañana y dice, bueno, tu mujer te acaba de decir por la noche, niño, tienes que afeitarte, porque cada vez que te acercas a mí me pincha. Y mira a los niños cómo están, que los tienes llenos de burbujillas, con la barba ahí, que siempre me estás pinchando, y haz el favor de pelarte que pareces un hippie, ¿verdad? Y tú te miras en el espejo por la mañana y dices, oye, pues no estoy tan mal. Mi mujer, que es muy exagerada, siempre me está diciendo, bueno, yo me voy a trabajar y tampoco de allí en el trabajo no me va a ver nadie. Total, que llegas por la noche, te duchas, tal, y sigues con la misma barba y dices, tampoco estoy tan mal, ¿verdad? Y así es la palabra. Nos ponemos delante de la palabra te dice, deja esto, deja aquello, necesitas cambiar en esto, necesitas cambiar en aquello. Y el Señor a cada uno nos está diciendo, tienes que dejar esto, tienes que cambiar esto, haz el favor de quitar esto, de esta actitud, esto. Pero se te olvida, te vas y sigues siendo el mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces cantamos, no quiero seguir siendo el mismo, ¿verdad? Pero, ¿qué queremos ser? Como las serpientes que llegan, se cambian de camisa, pero siguen siendo serpientes. ¿O queremos realmente ser como esa oruga, se llama, que se convierte luego en mariposa? Quizás muchas veces nos veamos como en esa oruga, sin afeitar, con el pelo largo. Y el Señor te dice, no te preocupes porque yo voy a hacer esa metamorfosis en ti. Voy a hacer que ese gusano, eso que te vea ahí tal, voy a hacer que te conviertas en una mariposa si me haces caso. Quizás ahora no te veas así. Quizás ahora te ves lleno de imperfecciones. Pero el Señor quiere que nos miremos en el verdadero espejo, en el espejo de su palabra, porque ahí no hay fallo. Si nosotros nos miramos en el espejo de otro, vamos a ver fallos. Todo. ¿Hay aquí alguien perfecto 100%? ¿Hay aquí alguien que no peque, que no falle nunca? Todos tenemos fallos. Dice la palabra de Dios que todos ofendemos muchas veces, que todos nos equivocamos. Y que necesitamos mirar en el espejo real, que es la palabra. Ahí no hay fallo. Si nos miramos en nuestro propio espejo, en nuestras propias condiciones, nuestro objetivo, nos vamos a equivocar. ¿Y sabes qué? Que no vamos a cambiar. Alguien dijo que cada vez que se predica la palabra, hay 4 estados en la persona, como la parábola del sembrador, ¿verdad? Dice que cuando cae la semilla, uno cae en el camino, que simboliza una persona que está endurecida por los problemas, por las circunstancias, y que la palabra no haya, ¿verdad?, cabida en él, porque la dureza hace que cuando escucha la palabra y salen a la puerta, dice que los pájaros se comen esa semilla. Pero el Señor, si tú estás en esa condición, Él quiere ablandar tu corazón. Él quiere venir a ti en esta mañana y decirte, aunque estás duro, yo te puedo ablandar. Porque mi palabra y mi gracia y mi sangre en la cruz va a ablandar todo eso para que yo pueda entrar en ti y tú puedas conocerme. Hay otro, ¿verdad?, que cayó en abrojos, ¿verdad? Y a veces, cuando tenemos muchos problemas, muchas circunstancias, ponemos a veces los problemas antes que la verdad. Miramos más los problemas, más las circunstancias, y es normal. Yo creo que a todos nos pasa. Cuando estamos pasando por una situación difícil, ¿qué vemos? La situación difícil. La palabra muchas veces, y te vienen montones de versículos, como que al principio no te hacen efecto. Y te viene un hermano y te dice, mira hermano, que es que la palabra de Dios dice, sí. Pero cuando estás en esa circunstancia, en el fragor del fuego, es muy difícil, pero no imposible. Pero si miramos al Señor por una rendija, aunque sea, y vemos que Él está por nosotros, Él puede quitar esos abrojos también. Dice que otro cayó en espino. Y así son las 4 condiciones. Dice que otra cayó en buena tierra. Espero que hoy el Señor pueda quitar todo eso de cada uno de nosotros y pueda caer en buena tierra. Y que podamos ser obedientes y no desobedientes a su palabra y podamos poner en práctica hoy lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Un día se le acercó a Jesús un joven, ¿verdad? Y le dijo, Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y dice, ¿conoces los mandamientos? Y le dijo, sí, desde mi juventud lo he cumplido todo.
Y Jesús lo miró y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres y entonces sígueme. Este hombre era bastante rico y dice que se entristeció mucho y no pudo seguir al Señor. Y el Señor hoy te dice a ti, a mí, una cosa te falta. Llevo mucho tiempo diciéndote, eso impide de que tú puedas convertirte en ese hacedor. A veces haces cosas, a veces haces esto, haces lo otro, pero yo quiero que seas un hacedor. Pero eso que te estoy pidiendo impide de que tú seas ese hacedor. ¿Se lo vamos a dar en esta mañana? Cuarto punto. Él se considera a sí mismo, pero dice, pero que se va. Se va. Solamente oye la palabra y no la practica. La olvida. Eso es lo que sigue, pero el olvido no es una excusa, como diría el apóstol Santiago. Dios tomará cuenta a toda la palabra suya que oímos y que consideramos solamente de paso y que nunca pusimos en práctica. Es más, tan cierto como hay un juicio que espera a los que no aceptan el Evangelio, porque hay un versículo que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyera ya ha sido condenado. Dios no quiere condenar a nadie, pero son nuestras decisiones las que van a determinar el fin. No aceptan el Evangelio, pero hay también otros que experimentan ya los cristianos en vida. Cuando falta bendición o cuando se comete algún pecado recurrente, la culpa no es de Dios, es nuestra. Y solo nuestra. Hay algo que me gusta de los católicos que decían, por mi culpa y por mi gran culpa. Nosotros los cristianos siempre culpamos a los demás. ¿Verdad? Como Eva, como Adán, ¿verdad? Adán le echó la culpa a su mujer se la echó al diablo, el diablo le dice, todo el mundo me echa a mí la culpa de todo. Solo muestra por ser oidores olvidadizos, poco o nada practicantes, como mucha gente le pregunta, ¿eres cristiano? Sí, pero no soy practicante. Soy cristiano, pero no practicante. Pues el Señor dice que hay que ser hacedor de la palabra. Así que si no eres practicante, no eres cristiano. Lo peor de todo es creernos cristianos en esas condiciones. Hay personas que se creen más de lo que son. En Romanos 12 dice, no tengáis un más alto concepto de sí del que debáis de tener. Y muchas veces nos creemos que tenemos todo, que lo sabemos todo, que nadie tiene nada que enseñarnos. ¿Verdad? Ha habido personas, ¿verdad?, que han pasado y que he conocido, que a lo mejor no te lo han dicho con su voz, pero sí te lo han hecho con tus hechos, ¿verdad? Como dice en Isaías 65:5. Se han puesto a tu lado y no te lo han dicho, pero te han dicho, apártate de mí que soy más santo que tú. ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿Con gestos? Hay otros que, como dice en 1 de Juan 1:7, que dice que si andamos en luz tenemos comunión los unos con los otros y Cristo nos limpiará de todo pecado. He conocido también a personas que tenían tanta luz que yo no tenía ninguna. ¿Cómo iba a tener si la tenía toda él? Hay personas que tanto le habla al Señor, a ella, que a mí no me habla nunca. Digo, claro, si siempre le está hablando a ella, déjame algo para mí. Pero el Señor dice que si tenemos luz, tendremos comunión los unos con los otros. Y si tú no tienes comunión con los que más o menos queremos seguir la luz, algo falla. O todos estamos mal, o todos no tenemos ninguna luz,
O quizás sea que tu luz, que lo que tú te crees que es luz son tinieblas. Quinto punto. El que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad. Dice que en el antiguo, antes los espejos no eran como ahora. Dice que los espejos descansaban horizontalmente sobre mesas y eran espejos que se hacían sobre bronce, sobre plata, ¿verdad? Y no se veían 100% bien como nosotros ahora nos vemos en espejos, ¿verdad? De tal modo que la persona que quisiera verse a sí misma tenía que inclinarse y mirar hacia abajo. Al hacerlo, no veía más que un pobre reflejo de sí mismo. Pero lo hacía atentamente, se encorvaba para mirar de cerca. Así, el verdadero cristiano se acerca a la palabra de Dios para quedarse mirando a ella, como en un espejo, con el fin de transformarse internamente y no meramente por oír algo más. El que mira atentamente es muy distinto al que apenas considera. El que mira atentamente lo hace con perseverancia. Y la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No dice el que hace esto de vez en cuando. El que viene a la iglesia cuando le apetece. El que hace el evangelio a su manera, sino el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es constante en oír la palabra de Dios y obedecerla. Esto quiere decir que la palabra de Dios, si le dice, haz esto, lo hace. Si le dice, congrégate, como dice, ¿verdad? En Hebreos 10:25, no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Él se congrega. Cuando dice, da con alegría. Y así en cada mandamiento y enseñanza que oímos y recibimos, estamos atentos. Cada vez que venimos a la iglesia es porque el Señor quiere cambiar nuestro corazón y quiere que mejoremos para Él y para su gloria. Él quiere, pero ¿quieres tú y yo? ¿Queremos mejorar o queremos seguir siendo los mismos o las mismas? ¿Queremos salir en esta mañana por la puerta y cuando lleguemos a nuestra casa que ya se nos haya olvidado incluso lo que ha predicado la persona que haya predicado? A veces a lo que le damos más importancia en la vida, ¿verdad? Es a lo que le prestamos mucha más atención. Cuando algo te gusta de verdad, de verdad, de verdad, esas cosas no se te olvidan. Esas cosas se te clavan ahí dentro y sigues dándole, ¿verdad? Pero a veces no le prestamos la atención que deberíamos de prestarle a la palabra predicada. Y eso pues trae consecuencias en nuestras vidas. La persona que persevera es una que continúa mirando atentamente en el espejo de la palabra de Dios para servir mejor a otros. Así que el Evangelio se nos presenta como un espejo sobre el cual el creyente se inclina para ver si su conducta es conforme a las exigencias cristianas y lo que Dios nos está pidiendo. Y por último, el sexto punto, dice, será bienaventurado en lo que hace. Considerar la palabra de Dios no de un modo olvidadizo, sino con el propósito de cumplirla, llevará al creyente verdadero a un cambio moral. El Evangelio, comparado con la ley antigua, es llamado la ley perfecta porque, al contrario de la ley mosaico, conduce a la perfección. Además, es llamado la ley de la libertad porque nos libra realmente de la esclavitud del pecado, de la muerte, y nos hace hijos de Dios. La ley antigua era, por el contrario, un yugo de esclavitud, impotente para borrar el pecado, y que nos impulsaba a los hombres a servir a Dios más por el temor que por el amor.
El que cumple y vive continuamente conforme al Evangelio vivirá feliz a causa de su buena conducta, porque está en paz con Dios y con su prójimo. Dice Lucas 11, 28. Dichosos, felices, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. También dice en Mateo 7, 24. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana? Vamos a ser prudentes. Vamos a escuchar no solamente lo que hoy estamos escuchando, sino lo que el Señor lleva pidiéndonos a ti y a mí tanto tiempo. O cada día que leemos la palabra, cada vez que nos ponemos delante de la presencia de Dios y Dios nos está diciendo, haz esto, deja aquello. Y siempre estamos poniendo excusas, bueno, luego lo haré, ya mañana, si ya es lunes, ¿no? Como las personas que se ponen a dieta, ¿no? El lunes empezamos. Pero la palabra de Dios dice, hoy es el día de tu salvación, mañana puede ser tarde. El Señor te está diciendo, hoy estoy a la puerta de tu corazón, mañana puede ser tarde. Yo no sé con qué fin vienes cada domingo a la iglesia. Yo creo que todos venimos porque queremos escuchar su palabra, porque nos encanta alabar al Señor, ver a los hermanos, ¿verdad? Pero si hay alguien que realmente todavía no ha dado ese paso de aceptar al Señor como su Salvador, como su Señor, el Señor hoy te está diciendo que Él está arrojando en este momento convicción de pecado para llegar a tu corazón y que si está duro, Él lo está ablandando en estos momentos y que quiere producir en ti arrepentimiento para que hoy te vuelvas a Él y para que hoy puedas salir por esa puerta teniendo la seguridad de la vida eterna y de que eres un hijo o una hija de Dios. El Señor quiere ayudarnos a cambiar esas actitudes que nada le gustan al Señor y que nada le gustan a las personas a las que están alrededor nuestra muchas veces, porque hay actitudes que ofenden, hay actitudes que dañan, hay actitudes en nuestras vidas que hacen más mal que bien. Y el Señor te está recordando y me está recordando esta mañana que Él quiere que dejes ya y depongas esas actitudes delante de la presencia del Señor, porque Él quiere cambiar tu vida y la mía. Él quiere que comencemos a vernos en el espejo de la palabra de Dios y aceptemos de que no estamos tan bien como creemos y de que necesitamos su presencia como cantábamos. Necesitamos que Él sea el centro de nuestras vidas. Que necesitamos más de ti, ¿verdad? Como aquel que fue, ¿verdad?, a un monte y que hacía eco y que empezó a decir, más de ti, Señor, necesito más de ti. Pero que recibía un eco que decía, más de ti, más de ti, más de ti. Todos conocemos las Escrituras, ¿verdad? Y a veces no necesitamos que venga un ángel revelador y nos diga, así dice el Señor. Yo creo que conocemos realmente lo que está mal y lo que está bien. Recuerdo un jefe que se llevó a su secretaria de viaje de negocio. Y esta chica era cristiana. El jefe era casado. Y después de la reunión de negocio, la invitó a su habitación. Y ¿sabéis lo que pasa cuando entra un hombre y una mujer en una habitación con una copa? Esta mujer empezó, Señor, si tú no quieres que caiga en adulterio, que alguien toque a la puerta. ¿Sabéis lo que pasó? Que nadie tocó la puerta. Porque no necesitamos que nadie toque a la puerta para decir que el adulterio es pecado.
No necesitamos que nadie toque la puerta para decir que dejes de robar, que dejes de mentir. Todos conocemos las Escrituras y el Señor nos las recuerda cada día. Y Él quiere que hagamos su voluntad y no la nuestra. Y que cuando salgamos de aquí nos podamos acordar durante la semana de lo que Dios te está pidiendo. Que realmente podamos decir, Señor, yo quiero ser ese hacedor y no solamente oidor. Porque si solamente soy un oidor, soy un desobediente y no soy bendecido. Pero si hago tu voluntad, tú me vas a bendecir y vas a estar conmigo. Y pase lo que pase, aunque sean momentos difíciles, tú vas a estar conmigo. Me gustaría terminar orando por ti y por mí. Así que si queréis poneros de pie. Eterno Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, por cómo tú nos amas, Señor. Porque tú dices que al que ama disciplina, Señor. Y tú quieres, Señor, que depongamos nuestras armas carnales y que podamos escuchar tu voz, no solamente hoy, sino cada día, cada mañana. Que podamos ser obedientes, Señor, que tú quites toda desobediencia de cada uno de nosotros. Que esa actitud, Señor, que no te agrada, que tú nos ayudes a deponerla y a ponerla bajo tus pies, Señor. No queremos seguir siendo el mismo ni la misma. Queremos parecernos más a ti, Señor. Queremos tu carácter, queremos tus actitudes, Señor. Aumenta tu amor, Señor, en nuestras vidas. Sigue derramando de tu arrepentimiento sobre cada uno de nosotros. Gracias por ese don que tú nos has apartado todavía de nosotros. Sigue derramando convicción de pecado para que veamos nuestros fallos, nuestros pecados. Gracias por tu sangre, Señor, que nos limpia de todo pecado. Muéstranos, Señor, qué debemos de hacer cada día. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor, y que podamos realmente ser esos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Te lo ruego por la vida de tu hermano y por la mía. En el nombre de Jesús. Amén.